La elipse con centro 0,0, parte 1. Cordial salud, estamos aquí nuevamente. Ahora vamos a abarcar el tema de lo que corresponde a la elipse. Una elipse es el lugar geométrico de los puntos P del plano cartesiano, tales que la suma de las distancias a dos puntos fijos, foco 1 y foco 2, es constante. Bueno, ¿qué nos quieren decir con esto? A lo que se refieren es a lo siguiente. Vamos inicialmente a construir una elipse en GeoGebra para que usted tenga idea de a qué se refiere la definición. Primero que todo vamos a construir entonces una elipse que parte de dos focos. Aquí tenemos ya ubicados los focos y determinamos entonces cómo queremos la elipse. Aquí estaría construida la elipse a partir de GeoGebra. Ya si queremos observar cómo se construye una elipse manualmente, observen que se colocan dos chinches sobre una línea recta. A partir de ella se ubica una cuerda entre estos dos chinches y se le coloca una argolla para poder sobre él, más bien dentro de él, colocar el lapicero o el lápiz y poder dar inicio a lo que es la elipse. Observemos cómo se construye. Observe cómo se va construyendo paso a paso la primera mitad de la elipse. Luego se pasa la cuerda por el extremo del chinche para poder dar origen a la segunda parte de lo que corresponde a la elipse. Esta sería la construcción de una elipse manualmente. Esto nos va a permitir a nosotros poder identificar cada uno de los elementos. Entonces mire que dependiendo de la ubicación de los focos, pues asimismo vamos a obtener una elipse más abierta, una elipse más cerrada. Vamos entonces a determinar cada uno de los elementos de... Bueno, lo primero que tenemos que identificar son los focos. ¿Qué son los focos? Son los puntos fijos del plano F1 y F2. Para el caso de nosotros, pues eran los chinches, donde se ubicaron los chinches para poder hacer la construcción de lo que era la elipse. Para el caso de esta imagen, pues los focos corresponden a estos dos puntos que se asemejan a lo que eran los chinches. El eje focal o eje principal es la recta a la que pertenecen los dos focos. Muy importante tener en cuenta eso, la recta a la que pertenecen los dos focos, ese es el eje focal. Por lo tanto, nuestro eje focal aquí estaría comprendido por todo, aquí semieje focal sería toda esta línea, sería lo que para nosotros sería el eje focal. Ese sería entonces el segundo elemento. El centro pues es el punto medio del segmento cuyos puntos extremos son los focos, o sea, el punto medio de los dos focos. Ese se identifica como el centro. Para nuestro ejercicio, en este caso, pues aquí tendríamos dos elipses, entonces tendríamos que nuestro centro pues estaría ubicado obviamente aquí y obviamente aquí, que correspondería al punto medio entre dos focos. Entonces estaríamos hablando de si este es el foco 1 y este es el foco 2. Mire que este sería para nosotros lo que es el eje principal o eje focal, ¿no? En el caso de esta elipse, podríamos hablar de que esta es una elipse horizontal y que esta es una elipse vertical. Mire dónde están ubicados los focos. Aquí tendríamos el foco 1 y aquí tendríamos el foco 1 y aquí tendríamos el foco 2. Este de acá sería para nosotros lo que corresponde al eje focal o eje principal. Entonces ya tenemos los focos, tenemos el eje focal, tenemos el centro y nos vamos ahora con lo que es el eje normal o eje secundario. ¿A qué vamos a llamar nosotros eje normal o eje secundario? Pues es la recta perpendicular al eje focal.
Si esta línea horizontal para nosotros es el eje focal, pues el eje secundario sería esta línea de acá, y en caso contrario, si este es el eje focal, entonces esta línea sería el eje secundario. Los vértices son los puntos de intersección B1 y B2 de la elipse con el eje focal. Puntos de intersección con el eje focal, observemos entonces que nosotros hemos identificado como eje focal, este es el eje focal, entonces tenemos que en este lado de acá, nosotros, donde se intercepta el eje focal con la elipse, tenemos los vértices. Estos son los vértices. Vamos a llamar vértice 1 y vamos a llamar vértice 2. En este caso, entonces tendríamos que el eje focal, como es vertical, entonces tenemos aquí el vértice 1 y aquí tendríamos el vértice 2. Es indiferente si colocamos aquí vértice 1 y aquí vértice 2, ¿no? Simplemente es una notación que estoy utilizando pues para poder dar la explicación, pero da igual si aquí colocamos vértice 2, aquí colocamos vértice 1, eso no va a tener ninguna variación. Miremos en otra gráfica cómo vamos identificando esos elementos. Bueno, entonces miremos aquí cómo aparecen lo que son los vértices. Aquí está el vértice, porque acuerden que este sería el eje focal. Entonces aquí tenemos un vértice, aquí tenemos otro vértice, ya tenemos los focos y tenemos el centro que está justo en esta parte, ¿correcto? Tenemos un semieje mayor, ¿sí? Semieje mayor, pues si usted se da cuenta, el semieje mayor es este de acá, el que nos indica hacia dónde abre la elipse. O sea, si la elipse es horizontal es porque ese es el eje mayor, si la elipse es vertical es porque el eje mayor corresponde a donde se encuentran los focos. Miremos acá, esta es una elipse que es vertical, entonces este es el eje menor y mire que este sería el eje mayor, sería el mismo que corresponde al mismo eje focal, ¿no? Entonces tendríamos eje mayor y eje menor, y aquí tendríamos este que el eje focal, de aquí a aquí sería el eje mayor y ese sería el eje menor. También podríamos decir que el eje menor corresponde al eje secundario. Identificados esos puntos, entonces ahora sí vamos a darle una explicación más clara a lo que nos están dando aquí en la definición. Bueno, en nuestra definición teníamos que la elipse es aquella en donde la suma de las distancias a dos puntos fijos llamados focos es constante. Observemos acá, distancia es igual a, tenemos un punto que es el punto P, de P al foco 1, la distancia corresponde a 6.78, y del mismo P al foco 2, la distancia corresponde a 9.22. La definición dice que esta suma, si este punto se mueve, esta suma siempre debe de ser igual, o sea, siempre debe de ser constante. Entonces usted va a observar aquí cómo van a ir variando esas dos distancias, pero cómo su resultado siempre se va a mantener. Eso es lo que nos da a nosotros la definición de elipse. Entonces miremos cómo va variando y cómo se mantiene esa distancia. Si van observando, aquí va mermando esta distancia mientras la otra va aumentando, pero se conserva constante. Mire, allá sigue marcando 16, 16, no importa para dónde yo mueva el punto, la distancia siempre se va a conservar y siempre va a ser constante. En este caso, para el caso de esta elipse, pues la distancia es 16 y se mantiene exactamente siempre igual. Ese es el concepto de la elipse. Eso es lo que nos están diciendo sobre esta figura geométrica. A eso es a lo que se refiere. Entonces ya tenemos claro el concepto, ya sabemos por qué nos están hablando nosotros de que la distancia es constante, lo hemos comprobado.
Hemos hecho la elipse con GeoGebra, vemos cómo se hizo la elipse manualmente con 2 chinches en una hoja cuadriculada sobre una línea y una cuerda. Entonces ahora vamos a ver algunas de las características de esta elipse. Bueno, vamos a hablar inicialmente de la ecuación canónica de la elipse con centro 0, 0. O sea, es aquella elipse que va a tener dos opciones, o que sea vertical o que sea horizontal, pero cuyo centro va a estar ubicado en el origen del plano cartesiano. Aquí tenemos el gráfico de una elipse que está ubicada horizontalmente. Tenemos el centro que es 0, 0. Al ser horizontal, los focos que corresponden a estos dos puntos que usted observa aquí, ese es el foco 1 y ese es el foco 2. Nosotros sabemos que todos los puntos que se encuentran sobre el eje X pues tienen la característica que la coordenada equivalen al valor de X y su segundo componente es 0. Por eso tenemos que el foco tiene coordenadas C, 0 y para el otro lado menos C, 0. De igual manera, aquí tenemos los vértices y esos vértices, como usted los puede observar acá, pues también se encuentran sobre el eje X. Por lo tanto, su componente va a ser A, 0 y para este lado menos A, 0. Tenemos entonces en el otro, aquí tenemos entonces, voy a colocar el punto del otro vértice y tenemos hacia el otro lado, hacia el lado de aquí, los valores de la elipse cuando simplemente se intercepta con lo que es el eje menor. Entonces tendríamos que, al ser puntos que se encuentran sobre el eje Y, su primera componente es 0, b, lo que para nosotros sería 0,4, 0,5, 0,2, 0,1, y en el caso de el punto que va hacia abajo pues sería 0, b, o sea 0 menos 1, 0 menos 2, 0 menos 3, 0 menos 4 y así sucesivamente. Pero esto solo aplica para ecuaciones canónicas con centro 0, 0. En este caso estamos específicamente hablando del caso de la ecuación de la elipse cuando es horizontal.